Entonces una vez en una descarga de una paciente que tuve que gritó muchísimo, sentí, vibramos en frecuencias. Si vas y te metes a lugares donde han sucedido, trabajar con energía eléctrica no está tan fácil. Eh, imagínate que yo te agarrara aquí una extensión, le sacaron. Hay personas que van a terapia física y cuando termina esa terapia se sienten mucho mejor precisamente por lo que les pasó. Pero, ¿qué pasa cuando el cuerpo reacciona a algo que no vemos? Bienvenidos a un capítulo más de Testigos de lo Desconocido. Mi nombre es Chava Gil y en esta ocasión vamos a hablar de una técnica que aparentemente es física nada más, pero que posiblemente va mucho más allá del cuerpo humano. Y para eso, pues hoy tenemos la fortuna de contar con un gran invitado que nos viene a hablar de el bioelectromasaje. Bienvenido el terapeuta Antonio el Blanco. Muchísimas gracias, Chava. Muchas gracias por la presentación. Me encanta que lo menciones así, de la forma de que lo físico puede ir más allá todavía, ¿no? Es de lo energético. ¿Qué pasa después de la terapia? Porque estamos acostumbrados a ver el síntoma, pero no a pensar en la raíz de las cosas. O sea, nada más es, ay, me duele la cabeza, pero ¿y por qué te duele la cabeza? ¿No? O ¿por qué te sientes feliz? Cuando te sientes feliz sí lo sabes, pero cuando te sientes algo malo, ahí es como cuando dices, ¿pero por qué? Y no lo preguntamos, ¿no? Nada más buscamos cómo quitarlo y ya. Y muchas veces eso es lo que la persona busca en una terapia, nada más como que, quiero que se me quite el dolor. Ajá. Antes de empezar ya de lleno con el tema, para las personas que no te conocen, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Y tus redes sociales. Muchísimas gracias. Yo me llamo Antonio el Blanco, me dedico a dar terapias, me dedico a hacer muchas cosas, pero una de las cosas que es mi vocación es ser terapeuta, trabajar con mis manos, trabajar con la energía de la sanación, del amor, del entendimiento, del despertar de la conciencia. Y lo que me dedico es a dar terapias de bioelectromasaje y de hipnoterapia con PNL. Esas son las dos terapias con las que trabajo. Y bueno, el bioelectromasaje es algo que pues yo soy el creador de la combinación de las cosas que hago, y creo que es algo que nos pasa a todos los terapeutas después de un tiempo de estar trabajando, que vamos aprendiendo cosas y vamos integrando y terminamos haciendo como nuestra propia receta de lo que hacemos. Ajá. Y pues la mía, gracias a Dios, es el bioelectromasaje. No lo inventé yo todo, sino que lo he ido integrando de lo que he ido aprendiendo, y es una terapia muy, muy interesante que se ha vuelto muy trascendental, más allá que un masaje. Ok. ¿Dónde atiendes? ¿Cuál es mencióname el centro y las redes Mi lugar se sociales? llama Prachanti, estamos en Instagram como Prachanti CNL, ahí me encuentras como Antonio el Blanco, y estamos frente al Jardín Botánico, ahí por Boulevard Universitarios, justamente donde está el vivero, enfrente una puerta amarilla. Ahí tenemos 14 años dando terapias, haciendo cursos, trabajando con ceremonias, trabajando también con clases de yoga, con hipnosis, constelaciones, psicólogos, psicoterapeutas, grandes amigos están en estos 14 años que nos han hecho el favor de acompañarnos ahí a lo largo. Unos llegan, otros se van, otros siguen, y ahí seguimos todavía después de todo este tiempo ahí trabajando. Estamos frente al Jardín Botánico, Prachanti CNL. Ok. Bueno, ya entrando un poquito al tema. A la chocha. Así es. ¿Cómo? Ahorita mencionabas que pues has ido integrando tú todo lo que haces, ¿no? O sea, no es completamente tuyo todo inventado, sino que lo has ido inventando. Pero, ¿cómo llega Antonio al bioelectromasaje?
¿Cómo llegó al bioelectromasaje? Hace 15 años, más o menos 16 años, conocí a mi maestro, el Prieto Camargo, Antonio el Blanco, que le mando un gran abrazo, lo quiero mucho. Y por un amigo que me invitó porque me había lastimado un tobillo, y me dice, te voy a llevar con un camarada a que te dé una terapia. Ya llegué, y el Prieto trabajaba con una terapia que él le llama hasta la fecha la terapia electromagnética. Y está bien loco porque haz de cuenta que, fíjate, llegas tú con el Prieto y te saca 2 cables con unas telas mojadas y te las pone en el cuerpo y te toca con las manos, jala corriente con los pies y te empiezas a dar corriente eléctrica con las manos. Órale. Entonces, en lo que te está dando la corriente, pues ya te va trabajando el cuerpo, ¿no? Te va haciendo otras técnicas de liberación. Y pues yo fui la primera vez y dije, oye, qué perro se siente esta madre. O sea, a mí me habían hecho masajes, pero que te estén dando corriente eléctrica mientras te están tocando se siente pues diferente. Y me alivié y se me quitó el insomnio y empecé a sentirme muy bien. Fui 3 veces porque me había lastimado un tobillo. Entonces, en esas 3 veces nos hicimos amigos y empezó una parte de mi vida que yo le llamo el alumno y el maestro. Ahorita yo ya doy cursos donde enseño a hacer esta técnica, esto que te estoy platicando. Y cuando hago el curso, empiezo por la primera parte que se llama el alumno y el maestro. Y es como conocí a este personaje que ahorita que estaba viendo tus figuras, me acordé de unas historias que me platicó porque el Prieto Camargo es todo un personaje que ha vivido ni lo que te imaginas, ¿no? Para empezar, se robó todos los bancos habidos y por haber cuando estaba joven. A los 33 años le pegan un tiro de gracia en la cabeza. Hincado, le pegan un tiro en la cabeza y no se muere. Órale. Llegan al hospital a Semsi a rematarlo. Y él se da cuenta que entran porque eran unos bandidos de que él conocía y entraron y escuchó su voz y dijeron, este vato no se quiere morir, ¿eh? Hombre, tiene más vidas que un gato. Y entonces dice que cuando llegaron los doctores, se salieron y en lo que se salieron todos, se escapó. Y se escapó por una ventana en la que físicamente las dimensiones no dan. Entonces, pues ya no se escapa el Prieto y tiene una revelación. Se le manifiestan unas luces en el cielo y cambia su vida. Y se va y se pone a estudiar todo lo que era iridología, quiropraxia, alfabiotismo, herbolaria. Y pues empieza a dar terapias durante muchos años. Yo al Prieto lo conocí, no sé, como a los 50 años, cuando él tenía 50 años. Esto que te estoy contando tenía 33 años cuando le pegaron el tiro, ¿no? Entonces, en una de sus aventuras que le tocó vivir, lo volvieron a agarrar preso ahí, ¿no? No te cuento toda la historia porque es muy larga. Pero él ya no hacía fechorías, pero vio que alguien de su familia iba a hacer algo y sabía que si no, que lo iban a matar si no iba él. Entonces él fue y dejó que lo agarraran a él para que salvara al familiar, ¿no? Entonces estuvo preso otra vez, porque estuvo preso como 15 años de su vida, es mi maestro. Y estando preso, empezó a agarrarse de tambos de 200 litros con energía eléctrica. Y él hacía ejercicio porque era el encargado del gimnasio de la cárcel, y llegaba y se agarraba y les metía una resistencia y entonces sentía la electricidad. Y se preguntaba, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para poder yo agarrar la corriente eléctrica y darme? Porque cada vez que me agarro el tambo, se me quita lo cansado. Él es maestro de Kung Fu, era maestro de Kung Fu en esa época. Y pues tuvo un sueño donde se le manifestó Jesús en su forma del Señor de la Misericordia, que es con un rayo rojo y un rayo azul. Sí. Oh, es misericordiosísimo Jesús, esa es la oración de él. Entonces se le manifestó y le transmitió el conocimiento. Y entonces dijo, ya sé cómo lo voy a hacer. Y te puedo decir que ese aparato con el que yo doy la energía que él me enseñó, en todas las casas
existe lo necesario para hacer un aparato. Y Órale. que tú solo te puedas dar energía. De hecho, había una frase que él mencionaba que era para darle fortaleza y sanación al mundo. Porque haz de cuenta que tenía como que todo, ¿no? Me lo dieron para darle fortaleza y sanación al mundo, esta técnica, y yo se las enseño a todos los que quieran. Y él a todos los que atendía les decía, si quieres aprender, yo te enseño. Y él me dice que de todos los que él le dijo que si querían aprender, yo soy el único que ha aprendido. Ok. Y me dijo, compa Marco, porque se me dice, compa Marco, esto es para que usted lo comparta al mundo, porque yo ya estoy viejo, yo ya te lo compartí a ti, ahora te toca compartirlo al mundo a ti. Ajá. Y pues eso es lo que yo me dedico, ya tengo pues 14 años haciendo eso, y tengo un par de años que empecé a dar cursos, ¿no? Voy a hacer como el quinto, sexto curso, próximamente en 2 semanas más de inicio. Sí, son unos talleres en mayo, ¿verdad? Sí, en mayo. Es el mismo taller, el 2 y el 9. Pero haz de cuenta que trabajar con energía eléctrica no está tan fácil. Imagínate que yo te agarrara aquí una extensión, le sacara los cables, le pusiera tela, los mojara y te dijera, agárralos. No. No, ¿verdad? No. Básicamente así es. Entonces, primero tienes que tener el valor de jugar con la energía. Yo, de la forma en que él me lo enseñó, me explicó cómo hacerlo. Y poco a poco fui dominándole hasta que ya podía tocar lo más fuerte de la intensidad, porque hay un regulador que te está subiendo y bajando la energía. Pero es algo que es poco a poco. Y lo tienes que hacer, y lo tienes que hacer para poderlo desarrollar. Porque si yo me doy energía a mí mismo es fácil. Pero si yo te quiero dar energía a ti, yo tengo que tocarte a ti y que la energía no se quede en mí, que se transmita a tu cuerpo. Ajá. Y para eso yo necesito ya haber preparado mi cuerpo, porque si no se me va a hacer tan fuerte la corriente eléctrica que me voy a doblar. No sé si te has dado cuenta que cuando te das toque como que Sí, algo se dobla, ¿no? Ajá. Pues lo mismo, imagínate que estás conectado al 110, pero no llegas al 110, llegas como hasta 60. Ya lo estudiamos, ya lo medimos. Entonces, pues con esa energía, yo hago masajes y lo que hace es, en palabras muy sencillas, la energía en el cuerpo es que activa la circulación. En la circulación viaja el oxígeno y el oxígeno es el alimento de la célula. Donde sea que yo toco, si te doy energía, te estoy oxigenando. Entonces, básicamente, en el cuerpo, lo que hace la energía es oxigenar a las células. Y eso pues ya lo voy combinando yo con diferentes técnicas de shiatsu, descontracturante, relajante, diferentes técnicas de masaje. Y pues trabajo todo el cuerpo. Pero simultáneo a eso, voy metiendo a las personas en una meditación guiada. Les voy contando historias que conforme he ido trabajando, se me han ido veniendo a la mente. Uh-huh. Ninguna historia la escribí. Ninguna historia la escribo todavía. Sino que de tanto que repetí lo mismo, ya fui haciendo historias que duran 1 hora. O sea, te estoy yo llevando por una meditación guiada durante toda la sesión, en la que te estoy llevando a que conectes con diferentes puntos de tu vida, como es la infancia, como pueden ser las diferentes etapas de la vida, o que llegues y puedas conectar con un ser querido que ya no está, y todo a través de la pantalla mental. La pantalla mental, llamado el tercer ojo, que también lo conocemos como la glándula pineal, es lo que se enciende cuando tú piensas algo. Si tú cierras tus ojos ahorita, y les invito a que vayan en casa, si ustedes cierran los ojos y tú piensas en una manzana roja y puedes ver la manzana roja, no la estás viendo con los ojos, con este par de ojos, lo estás viendo con la conciencia. La conciencia es quien interpreta la información que hay en la existencia. Esto nos da un campo de visión, pero este nos da otro. Ok. Ese se desarrolla a través de la meditación,
Y existen técnicas para que esa pantalla se encienda. Por ejemplo, les platico, ¿te ha pasado que cuando te vas a dormir y te relajas, empiezas a respirar y de repente todavía no estás dormido, pero ya estás viendo cosas en la mente? Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. Es porque tu cuerpo y tu energía entran en una frecuencia que se le llama alfa baja. El alfa baja, que es una frecuencia que se mide, todo se mide en onda de frecuencia, la distancia y la velocidad que hay en el movimiento. Ahorita estamos en una que se llama beta. La beta corre muy rápido y nos permite interactuar con lo sólido, con la materia. Es la frecuencia que nos mantiene aquí, en esta 3D. Pero si nosotros nos relajamos, la frecuencia disminuye y en lugar de correr así, empieza a correr así. Y eso hace que empieces a segregar un poquito más de DMT en el cerebro y otras sustancias, que todo al final todo es química, que hacen que se encienda la pantalla y empiece a llegar, no a llegar, sino que nosotros somos antenas y hay un mundo de información de frecuencias alrededor de nosotros. Entonces cuando se abre el tercer ojo puede percibir la información que hay en tu campo energético, en tu campo toroidal, en el espacio mismo. Depende de la frecuencia en la que te metas, es que tanto puedes ampliar el rango de visión. Entonces, hay ejercicios dirigidos, como una respiración profunda, inhalando nariz, exhalando boca, profundo y circular a tu ritmo y a tu tiempo. Existen muchos tipos de respiraciones para entrar en diferentes estados, pero un estado relajado alfa bajo incluso puede ser nariz-nariz, nada más que sea más oxigenado y que agarre un ritmo. Entonces ahí ya se enciende la pantalla y yo les voy empezando a contar una historia. Y es más fácil que tú conectes con esa historia. Y como te estoy haciendo masaje, tu mente está un poco distraída con mi contacto. Y entonces no está tan ocupada como para estar pensando tantas cosas y de alguna forma es una mezcla que hace que logres conectar y conectes con la imaginación, y aunque de repente yo te vaya diciendo cosas y no las veas, vaya el momento en el que menos te vas a dar cuenta y ya estás dentro y estás observando algo. Y siempre es el subconsciente hablándote, porque yo no les siembro información, voy y los llevo. Haz de cuenta que te digo, y te va a estar esperando una persona mayor, ¿no? Es el viejo anciano de la tribu. Te está esperando ahí con un nahual. Te invita a pasar y te va a dar un consejo solo para ti. Y, me callo. Y ahí su conciencia le sigue hablando. Okay. Entonces así los voy llevando, que con su mamá, que con su papá. Depende, voy conociendo a las personas y voy adentrándome más en sus procesos personales. Entonces esa es la forma en cómo durante el masaje voy llevando a las personas por esta meditación guiada. Okay. Y eso también te saca de lo cotidiano, porque te ha pasado que estás ahí en un masaje y estás, yo te tengo que ir al súper y después tengo que pagar el banco y luego ir para acá. Entonces, como dice una frase, tú estás donde tu atención está. Y si estás ahí, pero al mismo tiempo estás en varios lados, realmente no descansas. Ajá. Y esto que hago, pues no solamente te saco de lo cotidiano, sino que te meto a lo verdadero. Ajá. A lo que es la conciencia. Ok. Aquí entonces esta es la manera en que, porque esa era la duda que tenía yo, ¿cómo conectabas digo, ya me lo contestaste, ¿no? ¿Cómo conectabas la parte física, la terapia física del masaje con la parte emocional, ¿no? Entonces, esa es la manera. ¿Cómo reacciona la gente cuando ya está, digamos, a medias? Hay de todo. Cuando atiendo a alguien por primera vez, le doy una explicación detallada de lo que vamos a hacer. Okay. Les explico cómo vamos a respirar, qué voy a trabajar. Un punto del que todavía no entramos es los puntos emocionales en el cuerpo. Aquí
ya te expliqué lo que era la parte de que estoy haciendo un masaje con energía eléctrica mientras te meto en una respiración y una meditación, pero va a llegar el punto en el que llegamos a ciertas áreas del cuerpo, como son los omóplatos, como son el timo, como son el pie, las pantorrillas, donde cuando tú tocas un punto determinado, puedes activar la liberación de una emoción. Ok. Entonces, el cuerpo es pues como una máquina biológica y tiene ciertas mapas para poderlo trabajar. El timo es una glándula que mide más o menos como unos 3 centímetros aquí en el centro del pecho. Es uno de los puntos que si tú te lo tocas y te presionas con fuerza y traes emociones contigo, te van a dar muchas ganas de llorar. Muchas ganas de llorar. Entonces, yo le llamo que este es el primer filtro, o sea, como del gasto corriente, lo que te pasa a diario, ¿no? Ajá. Que te enojas y que se te carga. Y si no lo descargas de alguna forma, ejercicio, hablar, porque ahí les da un consejo, nadie me lo pidió, pero yo se los voy a dar. Si tú algo te está incomodando, nada más háblalo. Y ya. Lo hablas y automáticamente pierde fuerza. Pero de preferencia, háblalos con los que tienen de incomodidad, porque esa es la forma en cómo lo sueltas. Cuando tú dices algo, automáticamente pierde fuerza, porque es como que el pensamiento que te está dando vuelta ahí, la frustración, pero en cuanto lo sacas, Sí. se libera. Ajá. Entonces hay muchas cosas que el cuerpo no libera porque las guarda. La gente que dice, es que yo soy muy dura, yo soy... O sea, las personas se compran el rencor y la ira y el enojo como si fuera una virtud. Y es pura cáncer, esa es la realidad, eso es puro cáncer. Una frecuencia muy baja estar en esa vibración. Y cuando te lo guardas, hay una palabra que se utiliza que se llama somatizar. De ser energía, de ser una emoción, se vuelve físico. Entonces, cuando tú tocas tu cuerpo y tú sientes dolor, significa que tu cuerpo está inflamado. Cualquier parte de tu cuerpo y cualquier problema del cuerpo siempre es una inflamación, siempre. Ok. Entonces, si tú tienes algo lastimado y te tocas y te duele, ok, entonces hay que seguirlo tocando. Entre más lo toques, lo vas a oxigenar más y si respiras profundo, va a llegar el oxígeno automáticamente por la sangre y se va a ir desinflamando. Entonces estos puntos están conectados directamente a las emociones y cuando yo toco esos puntos y les doy energía eléctrica en ese punto, haz de cuenta como si te agarraran el tuétano y te lo aplastaran y te siente un dolor de la chingada. Profundo. Y en ese punto, si yo veo que la persona está bien cargada, le hago un ejercicio de gritar. Vamos a gritarle. Vamos a respirar 3 veces y en la tercera quiero que grites adrede aunque no te duela. No, o sea, tú grita, sácalo. Y me cura porque la gente, y yo, de repente, ay, perdón si se quemó el audio. Pero saca unos gritones y empiezan unas catarsis que yo he acompañado a personas que pareciera como si se les acabara de morir alguien ahí. Órale, así, llanto y fuerte y duro, minutos. Y eso, imagínate la liberación que te lleva. Llegaste a un lugar que te ibas a dar un masaje y pegaste un llantón. No, pues haz de cuenta que te quitan como una piedra de 20 kilos de la espalda. Sí, pues ¿no? sí. Aparte de que te liberas, digo que te sientes mejor físicamente. Todo es te uno. liberas. Todo es uno. Es que esa es la raíz. Ahí es donde está la cosa. Tienes que trabajar la emoción también. Y no la emoción de comprarte la emoción, porque pues no eres psicólogo. Ajá. Buscar cómo sacar la emoción. Porque ahí va a venir la liberación verdadera. Entonces, ese es uno de los puntos que conforme fui experimentando yo terapias, me entendí que tenían que ver, como me dijo una amiga, Irazu, que le mando un abrazo fuerte, una terapeuta buenísima, que los puntos de los omóplatos estaban conectados como con las alas.
como que esa parte que te impide volar, que te impide crecer. Cuando están bloqueados no logras sacar tus alas. Y en las piernas, que estaba con el detenerse también, o sea, anclado, amarrado. Y los más comunes suelen ser en los omóplatos. En las piernas sí también hay mucho, que es en la pantorrilla, pero más en el omóplato. Y el timo ni se diga. El timo... Es donde se guarda todo. Yo creo que es como el primer filtro. Y ya después se va y se aloja a la parte del cuerpo que le corresponda, ¿no? Que ya entra ahí un tema, y yo no soy experto, pero me gusta, que es el de la biodecodificación, que te habla que de acuerdo a la emoción, es la parte del cuerpo que te está dando la información de qué es lo que estás viviendo. Y te habla eso de todo, desde tropezarte y golpearte un dedo, hasta cortarte una uña mientras cocinas. O sea, ¿qué estás pensando en cada momento? Tiene que ver con lo que está sucediendo en ti. Inconscientemente siempre te está dando información. Y pues es algo de lo que en la terapia ayudo a las personas a liberar sus emociones. He tenido muchos casos de gente, esposas jóvenes que perdieron a un ser querido. Ya ves, con todo lo que hay aquí en Culiacán, a personas que les desaparecieron personas y que traen todo ahí atorado. Todo. Sí. Y llegan y una sesión es una liberación. Y pues se trabaja lo físico, lo energético, lo emocional, lo espiritual. Ya al final de la sesión les hago unos ajustes quiroprácticos y alfabiotistas. Le trueno los huesos, como dicen, ¿no? Que realmente no son los huesos lo que truenan, sino que es el sistema nervioso, porque está confundido eso. Sí. No, vaya. Sí, no son los huesos. Y que eso es wow, ¿no? La alineación de columna vertebral, yo se las recomiendo que la hagan y la practiquen con quienes ustedes gusten y que tengan confianza, porque se ha hablado de que mataron a las personas, que cuando les jalan el cuello, es bien difícil que te lastimen en la columna. La columna es tan fuerte, o sea que de plano tendría que ser muy bruto el que lo hace para lastimar, ¿no? Para lastimar. Sí, así es. En la médula ósea es el conducto de información del cerebro por el sistema nervioso que hace que todo funcione. Si nosotros movemos, hablamos, gesticulamos, todo es sistema nervioso. Entonces, cuando el cuerpo se estresa, se va bloqueando la fluidez que hay en la energía del sistema. Entonces, el cuerpo no dice, no, estoy estresado, entonces me voy a mover más lento. No, el cuerpo se sigue moviendo igual hasta que ya no lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, es importante hacerse un ajuste, que un ajuste es agarrar la cabeza y jalarlo hacia arriba para que toda la columna rompa su tensión. No son los huesos, es el sistema nervioso. Ese sonido que se escucha. Entonces, al romper esa tensión, básicamente reseteas el sistema nervioso. ¿Y qué pasa cuando la compu se traba y la reseteas? Todo vuelve a funciona óptima, ¿no? Sí. Mejor. Pues lo mismo pasa con el cuerpo. Entonces, una alineación bien hecha ayuda a que descanses, a que duermas, a que te sientas con mejor ánimo, mayor energía, pues te equilibra. Y el cuerpo, por naturaleza, siempre se va desequilibrando. Si eres más masculino, te vas a la derecha. Si eres más femenino, te vas a la izquierda. Entonces vas tendiendo a estar soportado en una de tus partes fuertes. Si eres una persona equilibrada, te paras firme y te llevas más equilibrado. Y aparte, si haces yoga, si haces cosas que te equilibren, pues automáticamente tú te estás equilibrando. Pero normalmente las personas tienden a llegar con un pie más largo que el otro, y ahí en esa terapia los alineamos, como se le dice. Así es. Ahorita que estabas hablando de lo que viene siendo que se puede volver físico todo ese cúmulo de cosas que vamos guardando. ¿Todo tipo de enfermedades quiere decir que son de esto?
a partir de esto? ¿Todas las enfermedades físicas vienen de o son solamente algunas? No soy un experto en el tema, pero yo opino que el cuerpo es un lienzo donde se muestra la pintura de las emociones. Ajá. No necesitas preguntar a una persona si está triste o si está enojada, si está feliz. Se muestra. Sí. Entonces, sí, todo lo que le sucede al cuerpo te está diciendo algo. Te está diciendo, hey, ponle atención a esto. Abre el cajón aquí de tus emociones, de tus vivencias. Porque también vivimos en un mundo que está hecho para no mirar para adentro. O sea, estamos en un mundo que hace que toda tu atención esté fuera de ti y que la autocomplacencia y el placebo inmediato está al alcance de un clic. Así es. Entonces, eso hace fácil que no te atiendas, que no te conozcas, que no te cuestiones. Y ahí podemos entrar en un tema muy interesante, que es el autocuestionamiento de qué somos. Nos tienen tan distraídos siempre queriendo algo que tiene que ver con la parte del consumismo, queriendo ser el modelo de ideal que ahora Instagram o TikTok te marcan, Te dicta como dictan como lo correcto, como lo adecuado, como lo admitido, como lo cool, como lo de moda, como el trending, ¿no? Entonces, eso hace que sea muy simple que no te atiendas, que te olvides de ti mismo. Y es más, hasta que te autoflageles más. Porque ¿cuántas personas no terminan sanando ese vacío de no poder lograr ser eso? Pues lastimándose más, comiendo más, poniéndose más triste, desvalorizándose más. Sí, a fin de cuentas, todo este tipo de cosas que sobre todo, bueno, hablando en general, no, pero sobre todo la juventud, de que está viendo, es que él sí puede, es que él esto, es que el otro, es que, y yo no, y pues como dices, o sea, a fin de cuentas te va afectando más de lo que. Sí, Pero sí. bien dices, ¿no? O sea, a fin de cuentas la ingeniería humana que están utilizando es de ahí para afuera y que te interese más el qué come el otro y qué vive el otro a lo que tú estás viviendo, ¿no? Sí, pues es parte del sistema donde se pretende crear, pues, borregos que sean uniformes, que no desarrollemos nuestra carácter, nuestra personalidad propia. Entonces, somos peones de ajedrez útiles para quienes sí se cuestionan, ¿verdad? Para quienes sí saben cómo opera y se mueve el mundo en otros niveles. Quien no, simplemente está distraído con las tendencias, intentando ser. Desgraciadamente sí es. Sí, pero así funciona. O sea, no siento que sea desgraciado porque nada puede ser desgraciado porque todo es perfecto. Porque existe una ley que es la ley de la polaridad. Entonces, todos estos, pues, desviaciones, pudiéramos decir, todas esas formas de ser, tienen su sentido. Porque también todo eso es lo que puede llevar a que tomes conciencia, a que despierte más gente. Porque se van desviando, se van desviando tanto que pasa que cuando llegas y topas, entonces tienes que ir para el otro lado. Entonces siento que el mundo está en esa noche oscura en la que ya no va a haber más que echar a perder, que va a empezar entonces ya a tener que amanecer a tomar conciencia. Y yo siento que ya se está logrando, ya, por ejemplo, temas de conciencia son muy fáciles de consumir ahora. Hace rato estábamos platicando de un tema
en el que decíamos que hace tantos años, pues, ¿quién conocía, no? A Metatron, ¿no? Y ahorita, si tú hablas de Metatron, pues es como que, sí, el arcángel, el del escudo de Metatron, ¿no? O sea, y entonces, de alguna forma, el conocimiento se ha abierto y estamos llegando a donde tenemos que llegar. Una vez me pasó una experiencia bien padre. Me ha pasado diferentes experiencias en donde se me transmite la información en donde no existe nada bueno ni nada malo. Todo simplemente es. Así funciona. El juicio lo bueno y lo malo, y el malo solamente lo define el observador, ¿no? Como el experimento de la doble rendija. Entonces, eso me ha llevado a entender un poco más, o ser más, menos juicioso ante todo lo que sucede, ¿okay? Sino comprender que todo lleva a algo. Y si ahorita toda la cultura está llevando a la población a que mire hacia afuera, seguramente eso va a llegar un momento en que se va a reventir y vas a empezar a mirar para adentro. Pero por ley de la naturaleza, porque es una ley de polaridad de la ley del Kybalión. Y los extremos se juntan, se unen también, ¿no? Y luego del ritmo, como va por un lado, va para el otro. Entonces, son cosas que, pues, suceden y está padre, ¿no? Hay que aprender a vivir de todo. Te platicaba, en esas experiencias, una vez me tocó presenciar el Big Bang. En una experiencia que tuve. Dentro de la pantalla mental de las que les hablaba hace rato, donde puedes despertar esa visión, pues a mí me ha tocado experimentar diferentes medicinas y diferentes experiencias de la vida. Y en una de estas se me manifestó un Big Bang. Entonces, como descripción, imagínate que tu campo de visión es y aquí hay una explosión que se va expandiendo, y del lado derecho va sucediendo lo bueno, y de acá lo malo, ¿no? Y lo bueno y lo malo. Entonces, yo era solamente el observador. Y acá podía ver cómo creció un árbol, nació un bebé, corría un animal, y aquí podía ver cómo hacían una violación, mataban una bomba, ¿no? Pero todo lo estaba viendo al mismo tiempo en una creciente, constante, de manifestaciones, donde mi conciencia abarcaba todo el campo de visión, pero al mismo tiempo sintiendo todo lo que sucedía. O sea, era yo, era la experiencia del Big Bang en mí. Okay. No razonada, sino experimentada. Y ante eso que sucedía, no había juicio. No decía, mira qué bonito. Ni decía, ay, güey, qué feo, ¿no? Simplemente era el observador. Por eso es que se representa tanto siempre el ojo como a Dios, ¿no? Como es el ojo eterno, el que todo lo sabe, el que todo lo ve. Y en ese entonces yo era el ojo. Pues yo estaba yo estaba experimentando esa experiencia, sintiéndola toda. Y llegó el momento en el que una voz me habló y me dijo, así es infinitamente, nunca se acaba. Y nada es bueno y nada es malo. Solo es. Y no tiene fin. Y así como esto, hay infinitos niveles hacia arriba y hacia abajo. Es la existencia, es la creación. Y entonces ya cuando me dijo ese mensaje, de repente escuché un sonido que hizo ¡tidín! Y había una meta. Y una voz me dijo, felicidades, entraste al siguiente nivel del juego. Órale. Está cotorro, ¿no? Sí, está chilo. Oye, y en este tipo de, cuando tú entras a una, pues, vamos, en este despertar de cuando empiezas a aprender esta pantalla mental, se dice que corres el riesgo también, pues, de ver cosas no tan gratas. Por ejemplo, seres del bajo astral, etcétera. Sí realmente se puede ver todo o nada más ves lo que tú necesitas o quieres ver. Pues te ves a ti. Es que tú eres todo.
Nada más que depende cómo estés, es como hacia dónde vas a conectar. Vaya. Y si dentro de tu historia, de tu energía, hay mucha oscuridad, bueno, se me hace hasta ilógico lo que estoy diciendo. Igual de luz, igual de oscuridad. Tienes que tener el valor de entender que todo lo que aparece ahí eres tú. Ok. Y que es algo que tienes que trabajar. Ya sea que te lo hayas inventado, que te lo dijeron. Porque existen teorías de que todo lo que tú crees, eso es. Si lo crees, eso es. Si no lo crees, eso es. Incluso en el Bhagavad Gita te habla de que en el santo que tú pongas tu fe, ese santo te va a socorrer. Y en la India pues hay más de no sé cuántos miles de deidades, ¿verdad? El Bhagavad Gita es un libro muy bonito que es como si fuera la Biblia del cristiano, pero allá en la India pues es el Bhagavad Gita donde viene la historia de Krishna. Y entonces todo lo que nosotros creamos que puede suceder, puede suceder. Para ser más fácil de entender, si a ti te hablaron del cielo y del infierno, puede que vayas a ver un diablo, puede que vayas a ver un ángel, porque eso es los arquetipos que tienes registrados en tu mente. Puede que vayas a ver un gris, o puede que vayas a ver un pleiadiano güero, pero eso es también la información que se te ha dado, un reptil o un dragón. Entonces, cada quien puede conectar pues con lo que se pueda permitir crear. Okay. Y sí o sea, normalmente cuando tú trabajas en una medicina y no te has trabajado psicológicamente, emocionalmente, las primeras van a estar fuertes. ¿Por qué? Porque hay mucha basura que sacar. Hay mucho que perdonarte. Son 5 heridas las que están en el cuerpo, ¿no? Establecidas. Hay mucho que aceptarse del amor propio. Y si no las has trabajado, una medicina te va a llevar a que te trabajes. Llámese ayahuasca, sapo, hongos, peyote, changa, lo que tú quieras. Todo te va a llevar a confrontarte y a conocerte. Y posteriormente a aceptarte y amarte. Pero primero tienes que aceptar lo que eres. Y ahorita ahorita siempre se ha hablado mucho acerca de la sombra. Freud habló mucho de este tema, fue uno de los pioneros que lo desarrolló. Y que nosotros tenemos que abrazar esa sombra, porque mientras no la abracemos, vamos a estarnos ignorando a nosotros mismos. O sea, si tú estás en un lugar y tú tienes un pensamiento, no sé, estás en el banco y tienes un pensamiento lascivo porque ves una mujer guapa, y tú te puedes decir, ay, no. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué no te permites pensar y preguntarte, ¿por qué pienso eso? Es que traigo mucha energía sexual, tengo mucho deseo, he estado viendo pornografía, he estado viendo muchas mujeres sexys y que me hacen sentirme así constantemente. O sea, todo lo que uno piensa tiene un sentido, tiene una raíz, un para qué. Entonces, eso es parte pues del autoconocerte, aceptarte, y la sombra es todo eso que tú piensas y que sientes que te da vergüenza a ti mismo, porque tus creencias y las creencias que nos heredaron nos hacen tener leyes de juicio, y el autojuicio es el más duro y el más difícil y el que nos mantiene sintiéndonos, ay, no mal. O sea, las creencias están hechas para cuestionarse, para romperse, y el verdadero sentido del ser humano es ser libre de creencias. Pero ser libre de creencias es una frase fácil, es una acción Muy de mucha
un camino solo de juicio, de confrontación. Pero el mundo está hecho para los rebeldes como Jesús, que fue el rebelde de su época, ¿verdad? O sea, que lo sacaban de la sinagoga. ¿Y por qué? Porque cuestionaba todo lo que parecía correcto o era permitido en esa época. Y eso es algo que siempre va a existir. Y siento que ese es el camino de la evolución. Siempre cuestionar lo que se establece hasta que necesita cambiar, ¿no? Y siempre se va a ir cuestionando. Así es la evolución en la sociedad. Antes nos quemaban por hablar de esto. Pues, ahora es un tema que está de moda, ¿no? Sí. Está de moda ser hippitalista, ¿no? Está listo. Así es. Y está padre el cuestionarse, pero más padre aún entender esa frase de que el ser humano viene a ser libre, viene a liberarse de todas las creencias, de todos los conceptos, que entendamos que lo bueno y lo malo, social y culturalmente, pues es relativo, ¿no? No es igual para todos. Ajá. Y que está bien cuestionarse mientras no afectemos a otros, ¿verdad? Así. Encontrar tu propio camino, que de eso se trata la vida, de encontrar su propio camino y divertirte en este juego. Ujú. Ahorita que estabas hablando de que pues cada quien va viendo lo que, pues todo lo que trae, todo lo que traes cargando, ¿no? En todo este tiempo de terapia, ¿qué te ha tocado ver así como que reaccione a alguien, no sé si física o emocionalmente, pero algo que se ha salido dentro de lo normal? Una vez, bueno, más de una vez, me ha tocado que en un grito de liberación se sienta la energía como si se moviera la realidad. Para quienes han hecho medicinas y conocen lo que es el DMT, cómo se siente, ¿no? Como que se siente que se transforma la realidad, o quien ha hecho ejercicios de respiraciones muy fuerte. Si tú respiras, haces una respiración intensa, llega el momento como que todo se empieza como a mover. Es una sensación química. Uh-huh. Entonces, una vez en una descarga de una paciente que tuve que gritó muchísimo, sentí que todo el consultorio se empezó a mover como si fuéramos a entrar en otra realidad, en otra frecuencia. Esa es una de las cosas fuertes, que como yo he experimentado medicinas, he percibido esa sensación en otros momentos, pero en ese momento pues yo no tenía medicina en mi cuerpo, nada más fue con la liberación, y con ese grito empecé a sentir como, yo me sentía como si fuera éter, así de fuerte estuvo la liberación. Sí, no hay nombres, pero y eso me pasó una vez. El otro día atendí un señor que de mucho poder, y cuando estaba ahí yo con él, empecé a sentir que una presencia quería entrar a través de mí. A esto se le llama canalización. Hay diferentes niveles de canalización. Hay canalización cuando solamente eres como que escuchas el mensaje y lo dices. Ajá. Hay canalización cuando la voz y el movimiento corporal de la persona está hablando la entidad. Y entonces, haz de cuenta que cuando entras como en esas frecuencias, el cuerpo se empieza como a una espiral de la energía kundalini que nace en el sacro. Empieza como a subir y empiezas a sentir como un movimiento involuntario que se mueve. Y empecé a sentir la energía. Y empecé a sentir que se me quería meter un espíritu. Pero no me dejé. No. Hice una técnica que se las comparto, que es para levantar tu energía.
en la que metes el ombligo y respiras profundo hacia la parte superior de los pulmones, como si quisieras respirar con el corazón. Si gustas, hazlo y sosténlo y vas a sentir automáticamente más fuerza, más energía, ¿verdad? Es bien evidente. Es una respiración de poder, así la llamo yo. A mí me la enseñaron en un sueño. Entonces, lo empecé a sentir que se quería meter y a mí, pues era un señor poderoso, ¿no? Y era la primera vez que yo estaba ahí y decía, no, ¿qué onda? O sea, yo no sé qué energías trae este amigo, que está bien fuerte la energía. Y luego me pasó algo bien curioso, que completé el dato. Había yo comprado una pulsera de San Benito, esas que son rojas con la medalla de San Benito, que yo creo que es la única que he comprado en mi vida. Ajá. Llegué ahí a comprar un café y llegó una señora vendiéndomelas y yo por ayudarla le dije, sí, deme una de San Benito. Y me la llevé y se me rompió en esa sesión. Y no tenía ni una semana, ¿eh? Ya es que esas duran mucho tiempo. Sí. O sea, ahí me compró y dije, no, hombre, la energía está bien fuerte aquí. Entonces esa fue otro evento que me pasó, que en una terapia, estaba trabajando, quiso entrar un espíritu en mí y canalizar. Pero no me dejé, subí mi energía y seguí, hice mi chamba yo. Y al final que terminé la sesión y agarré la pulsera para ponérmela, estaba rota. Cabrón, dije yo. Se rompió la pulsera. Tenía vela y tenía fuego, pues estaba trabajando fuerte con la persona. Pues en la hipnosis puedes conectar con entidades. Esas son otras cosas que están interesantes también. Ahorita ya es muy conocido. Mi mamá hace tiempo que ella trabaja en la hipnosis y hacíamos mucho esas prácticas. A mí me gustaba hacerlo. De repente con mi esposa o con amigas, me gustaba meter a una persona en hipnosis y empezar a observar los campos energéticos y buscar conectar con alguna entidad o con algún maestro o con tu ser, pero superior, y ver qué mensajes daban. Entonces eso también era interesante. Ahorita hay grupos que los hacen. Hay un grupo que se llama Grifasi, del método Grifasi, que es donde pertenece mi mamá. Ellos hacen investigaciones y, por ejemplo, no sé, ahorita, Donald Trump, ¿no? A ver, una investigación de Donald Trump y la guerra, y hacen ciertas preguntas y contactan con entidades que están en otras dimensiones y transmiten mensajes. Entonces esas son partes que también son interesantes. Las reacciones de las personas suelen ser muy sorpresivas porque como la terapia tiene la palabra masaje, en tu mente tú pues vas a un masaje, pero realmente es una terapia. Y entonces, pues tú llegas al masaje y terminas llorando, terminas viendo que tu abuelita que se murió y terminas sintiéndote bien machín y luego ya no te duele nada, o sea, y es como que, o sea, no manches, o sea, de esto, no me esperaba esto. Ajá. No me esperaba esto. Yo venía a un masaje, venía a un masaje y conecté con mi niña interior o con mi abuelita, o sea... Es una vocación muy bonita. Es una vocación muy bonita. El servicio que se da cuando trabajas con las personas buscando... Yo les digo, mi trabajo es que si tú vienes aquí, salgas aquí. Hay unos que dicen que nos sanamos, acompañamos. A mí lo que me importa es que si tú vienes aquí, salgas acá, que te sientas mejor. Y he entendido que en mis manos hay sanación, porque ya me lo han dicho también en otras conexiones. Y lo que tú creas. Y cuando va alguien conmigo, o sea, a mí no me interesa saber qué te duele, o sea, cuál es el diagnóstico. Yo voy a hacer todo lo que está en mí para que tú te sientas mejor. Uh-huh. Y te aseguro que te vas a sentir mejor. Y si se te quita por completo, pues aleluya, ¿verdad? El cuerpo puede reaccionar emocionalmente sin que el cerebro lo esté mandando. Sí. ¿Sí? Sí.
De hecho, se me fue el término. Hay una... Ahorita me va a llegar. Pero existe una técnica para que tú distraigas a la mente. Y al distraer la mente, la emoción se asome. Entonces, ¿cómo me enseñó otro maestro? Es una técnica en la que, por ejemplo, te pones en una postura en que en las piernas como en cuclilla para atrás y sueltas los brazos atrás, así, o hacia arriba y te dejas caer y entonces después te dejas para atrás. Después de estar un rato así, el cuerpo va a empezar a temblar, ¿no? Después de 30 segundos va a empezar a temblar y haz de cuenta que no te puedes mover hasta que te digan. Entonces, imagínate que te voy a tener 5 minutos ahí y tú a los 30 segundos ya te quieres mover, pero no puedes. Y luego, mientras estás ahí, te voy a empezar a preguntar cosas. Y va a llegar el momento en el que vas a explotar. Ya. Porque con ese movimiento, el cerebro racional está tan distraído que no permite que lo reprimas, que el personaje reprima la emoción y la emoción va a empezar a expresarse. ¡Ay! Explota. De hecho, pues es lo que comentabas hace rato, digo, no igual, pero hace ratito nos comentabas, pues, de que como siente la persona que le estás tocando físicamente, Hay una distracción. Esa es otra distracción, ¿verdad? Así es. Órale. Sí se puede, sí se puede. ¿Realmente nosotros podemos almacenar hasta qué punto? O sea, ahorita decías que se te va llenando y pueden ser años, o sea, o cada cuánto. No creo que exista una métrica. Yo te comentaba que cuando el cuerpo duele, siempre es una inflamación. Cuando esa inflamación se vuelve tan física, se vuelve un tumor, se vuelve un quiste, se solidifica. Entonces, siento yo que tiene que ver con el tamaño de las emociones, de la química, del cortisol que segregues pensando. Cada pensamiento, grábense esta, cada pensamiento, véanlo como que es algo físico, como si guardara algo físico dentro de ti, porque cada pensamiento genera un patrón geométrico, molecular, en el agua de tu cuerpo. Somos más o menos 75% agua, y hay un señor, Masaru Emoto, que él estudió las moléculas del agua y se dio cuenta cómo cada palabra tiene un poder y tiene una frecuencia y tiene una geometría, y le tomaba las fotos a las moléculas con palabras como amor, odio o simplemente el ignorar, y cada uno generaba una forma distinta. Entonces cada pensamiento que tú tienes, cada palabra está impregnando un mensaje hacia el exterior, pero más hacia el interior. Tus pensamientos, pues totalmente en tu interior. Entonces, esos pensamientos generan un mensaje en ti y ese mensaje genera una química. Y esa química o es antioxidante o es oxidante. O te rejuvenece, te regenera o te destruye. Entonces, a medida de tus pensamientos, de tus emociones, es como tu cuerpo se está generando o degenerando. Ok. Entonces, imagínate a alguien que odia tanto a alguien, se puede dar un cáncer en un ratito. ¿Por qué las personas van y les da un cáncer y van al doctor y les quitan el cáncer? Se van a su casa y les vuelve a salir el cáncer. ¿Por qué crees tú eso? Pues por lo que estás diciendo me imagino que pues no sueltan y pues vuelve a crecer lo mismo. O sea, viven igual, ¿verdad? Igual lo mismo. Pues. Viven igual, sí. Ajá. Entonces, la medicina quita el síntoma. Te quito el síntoma, lo que estoy viendo que está sucediendo.
Pero, y si no quito lo que lo está generando, la raíz, va a volver a ramificarse. Así es. ¿Y qué pasa cuando tú cortas un árbol? Que crece más, ¿verdad? Que es lo que termina sucediendo. Entonces sí, es importante que si tú estás pasando por algo y quieres que eso cambie, pregúntate por qué estás viviendo eso, para qué, qué emociones, qué rencores, qué iras, qué enojos, qué insatisfacciones, qué no has perdonado, y nada es hacia alguien más. Puedes decir que fue culpa de tu mamá, de tu tía, de tu hermana, de tu novio, de tu perro, de Dios, del diablo, de quien tú quieras. Pero la persona que vive eso, eres tú. O sea, el perdón es para ti. El olvido, la sanación, todo es para ti. Entonces, si tú estás pasando por una enfermedad en la que no entiendes por qué, entonces busca por qué, o sea, y todo está en tu historia, nada más. Y casi todo en la infancia, además. O sea, los primeros 7 años, 8 años, casi todo está ahí porque es donde se configura el sistema operativo de la persona, personalidad, cómo va a ser, techos mentales, ambiciones. Ahí es donde el cuerpo está nuevo y se generan los primeros programas, y de acuerdo a esos programas vas caminando en automático. En una hipnosis, uno busca programas que ya no quieras, los quita, los sustituye por programas nuevos que quieras agregar a tu vida. Como una computadora, metes un nuevo archivo y sacas. Regeneras o sustituyes. Reprogramas, esa es la palabra. Sí, Sí, okay. Reprogramas. Digamos, por ejemplo, alguien que... ¿Cómo pudiéramos desde casa, así como que tener no existe alguna valvulita de escape, algún ejercicio que, por ejemplo, digas voy llegando y traigo un problema, o el tráfico me hizo explotar, o traigo mucho estrés en el trabajo? ¿Algún ejercicio como para ir haciendo esa válvula de escape? Respiración, sí. Ese es una respiración en 4. Inhalar en 4. Sostener otros 4. Y soltar en 4. Y esperar otros 4. Es una respiración en 4, muy cuadrada. Esa respiración, 3 minutos, te tranquiliza. ¿Quieres una respiración para que la mente se calle un ratito? Respiración profunda. ...30 veces seguidas. Cuando llega a la 30, sostienes lo más que puedas. Y después sueltas lo más que puedas, te esperas lo más que puedas. 2 respiraciones normales y otra vez otras 30. Así 3 veces. La primera es la difícil, es la como que, ay, qué hueva. Pero ya la segunda y la tercera, se te va callando la mente. Se va callando y callar la mente, no, o sea, es raro, ¿eh? No, o sea, a través de la presencia, una palabra muy bonita, que a mí me encanta. La presencia, y les voy a decir por qué me encanta, porque es la vida solamente existe en el momento. Entonces la presencia es lo único que es real, y estar en presencia te permite estar en percepción. Y cuando entendemos que todo es energía y que todo se percibe, y si estás en presencia, entonces eres capaz de sentir el ambiente, de sentir a una persona, porque estás completamente aquí. Que todo se siente. Desde que si ahorita que estamos tú y yo, entrase una persona aquí, de acuerdo a la personalidad de esa persona, y que lo va a mostrar toda su energía como venga, nosotros vamos a sentir algo. Pero si tú no eres atento, no te das cuenta que todo se siente. Todo se siente. Pero el que vive en presencia está presente y está viviendo la vida. Y disfrutando. Sí.
Y si ahí toca llorar, llorando. Porque no, o sea, normalmente el disfrutador disfruta. Y el negativo a todo le ve lo malo, ¿verdad? Ajá. Entonces, ya ese es porque de personalidad del ser. Pero hay veces que no todo es disfrute, ¿verdad? Hay cosas que Sí. también duelen. Y lo que duele, duele. Lo que da coraje, lo que enoja. Hay que permitirnos vivir todas las emociones sin juzgarlas, pero nada más en el momento que va abrazado a la presencia. Yo me enojé porque, no sé, un amigo me hizo una agachada. Y me enojé tanto que me metí un madrazo. Y ya. Luego hablamos ya. Pero en ese momento tenía ira. Y estaba enojado y me dio ganas de golpearlo. Y nos peleamos. Vaya, ¿no? Y está bien. Porque eso sentí, lo viví, lo expresé. Ya, no quedó guardado. ¿Qué hubiera pasado si te callas todo y te frustras y lo odias y le dejas hablar toda la vida? Y toda la vida traes este rencor en ti, entonces el hígado se te madrió. Ya lo viviste, pasaste y seguiste avanzando. No te quedaste ahí, pero te permitiste vivir lo que sentías. Esa es la presencia. Lo mismo para el amor, lo mismo para todo, ¿verdad? O sea, es fácil explicarlo con un pleito. Pero la presencia es lo real, es lo que existe y es lo que más debemos encontrar, estar presentes. Ok. Entonces quiere decir que prácticamente la energía influye en todo, en todo, en toda la vida y en todo el cuerpo y en todo. Todo es energía, todo es energía. Realmente vivimos cuánticamente en un paquete de energías. Y el codificador de esa energía es la conciencia. Así como el codificador de la tele nos permite ver lo que hay en la pantalla, pues nuestra conciencia nos permite percibir la energía que está corriendo aquí, pero solamente del rojo al violeta, porque no vemos más allá. Más Es abajo un ni más paquete de arriba. información de frecuencias de onda que sí podemos ver. Los de para arriba y para abajo ya no los percibimos, ¿verdad? Entonces, pero todo es energía, todas energías. Se escucha trillado y se escucha así como que, sí, todas energías. Pero, o sea, científicamente sí es energía todo, pues, o sea. Y ahí viene también, o sea, hay una vez hice otra ceremonia y haz de cuenta que en esa ceremonia yo me sentía como si fuera un péndulo que iba de una frecuencia, llamémosla de luz, a una frecuencia de oscuridad. Entonces iba yo corriendo como un péndulo y cuando estaba en la luz pues gritaba, todos somos uno. Y cuando iba hacia la oscuridad gritaba, no somos nada. y eso se repitió como 5 veces, no sé cuántas veces se repitió. Pero en mi campo visual yo me sentía como un péndulo y yo veía, cuando íbamos en la oscuridad, un CPU. Y haz de cuenta que veía el CPU y veía una mano que llegaba y lo apagaba. Entonces cuando lo apagaba, yo me apagaba también. Y decía, no somos nada. Y me apagaba. Pero cuando corría el péndulo para el otro lado, me daba cuenta que era yo mismo el que apagaba el CPU. Órale. El mensaje que me queda a mí, porque créeme que esa fue una de las experiencias que más me consternaron, de que decía, ¿qué fue lo que viví? Porque toda la experiencia fue lo mismo. Toda la experiencia fue nomás de un lado para el otro. No somos nada, somos todo. No somos nada, somos todo. Así. Una y otra vez. Entonces dije yo, estamos dentro de una computadora. Y la experiencia que estamos viviendo en esta tierra no es real. Estamos dentro de una computadora. Por eso no somos nada, porque cuando apagas la computadora se acaba el juego y dejas de existir.
Pero en otro nivel, el que apaga la computadora, el que está jugando, soy yo mismo. Entonces era como, ¿será que esta experiencia humana realmente está dentro de un juego? Pero yo mismo, a otro nivel, estoy siendo el jugador. Que ahorita es un tema que se platica mucho acerca de que estamos en un videojuego. Ajá. Y que no es un tema nuevo, porque es un tema que desde Matrix Viene viene, ¿no? explicado. Así es. Pero ahorita ya hay muchas películas en las que te lo representan de alguna manera. Hay una que a mí me gustó mucho, que creo que se llama Don't Worry Baby, donde sale Harry Styles, en la que están conectados con los ojos. ¿No la viste? No. No. Pues No. ya spoileé. Ya, machín, ni modo. Pero así es, haz de cuenta que, para spoilearla bien, ellos viven una realidad. Ajá. Y esa realidad, aparentemente todo es perfecto. Todas las mujeres bonitas, los hombres guapos, los carros bonitos, las casas pintorescas, unos barrios tipo americanos, Estados Unidos, época de los 60. Y todos van a trabajar al mismo tiempo y todas las esposas les dicen adiós igual a todos los maridos y todas entran y cocinan un pavo todos los días, o sea, ¿no? American Dream. Pero una empieza a cuestionarse como que ¿eso es todo? ¿Eso es real? O sea, ¿esto es todo lo que todos los días hago lo mismo? Y resulta que, para no contarle toda la película, que realmente todos estaban viviendo dentro de una simulación donde todos estaban conectados con los ojos neuronalmente, y ellos, su vida tan fea que se habían metido a jugar a una realidad bonita, donde podían pasar años y realmente pues iban a tener otra vida, iban a envejecer acá. Obviamente ahí hay un primado negativo que, o sea, ellos jugaban eso porque su vida era muy fea, ¿verdad? O no les gustaba su vida. Pero no necesariamente tiene que ser así. A lo mejor simplemente estamos jugando un videojuego y en el juego se trata de venir aquí y descubrir que esto es una ficción, que es una ilusión. Y esta ficción o este juego, a tu modo de ver, ¿es manejado por uno mismo previamente, o si realmente habrá alguien que nos esté manejando? Buena pregunta. Buena pregunta. Hay teorías en las que dicen que cada jugador está creando todo. O sea, tú eres el jugador y yo no existo. Creas la realidad. Yo estoy aquí Ajá. para que a ti te suceda este momento y vivas esto conmigo. Ajá. Pero yo no soy real, yo soy una creación de tu conciencia. Y que todo lo que existe realmente nada más está existiendo en tu conciencia. Pero también se habla de la conciencia colectiva, en la que ocurre esto al mismo tiempo que muchas conciencias están conectadas en la misma realidad, pero cada quien viviendo su propia realidad. Y es, bueno, a mí me suena muy fácil de entender cómo tú y yo podemos estar aquí y cada quien percibe esto de forma distinta. Así es. ¿No? O sea, para ti ese tiene un significado, para mí tiene otro. Y estamos viviendo una misma realidad, una misma conciencia colectiva, pero cada quien interpretando a través de su propia conciencia que quien crea al personaje es la historia de la vida que decidiste jugar. Que hay unos que dicen, que todos los personajes ya están hechos. Por ejemplo, Chava existe Antonio, existe Cleopatra, existe Trump. Entonces el espíritu, el jugador, dice, ay, pues yo ocupo vivir, no sé, nacer huérfano y allá donde hay balazos, porque quiero aprender de esto y de esto y de esto y del otro, ¿no?
Entonces, voy a agarrar a este güey ¿para qué? A este jugador porque este cumple con las características de los retos que yo necesito vivir para lo que quiero aprender. Entonces, pues voy a hacer como él. Pero que la conciencia misma ya ha estado en múltiples personajes, ¿no? Viviendo. O sea, ya estuvo en diferentes épocas, ya fuiste un rico, ya fuiste un mendigo, ya fuiste hombre, mujer, lo que tú quieras, ¿no? Y que ya los personajes ya están hechos, y que ya las historias ya están hechas. Por eso también dicen que no hay nada que hacer, que ya todo está escrito. Nada más ¿cuál sería? Experimentas la emoción de los eventos, pero los eventos ya están establecidos. Pero tú vas a definir si lo que viviste fue bueno, fue malo, qué tanto te quedaste ahí. Ok. O sea, eres el experimentador de las experiencias, pero las experiencias ya están hechas. Ok. Hay un ejemplo que hizo un maestro que a mí me gusta escuchar, que se llama Wolkoff, en el que dice, en esta vida Juan va a matar a Pedro. Y siempre Juan mata a Pedro. En esa vida, en esa historia, en ese año. La cosa es, el que se mete a jugar como Juan, ¿qué siente cuando mata a Pedro? ¿Siente ira? ¿Siente miedo? ¿Siente culpa? ¿O siente nostalgia? Pero pues, ya en esa historia sabe que lo va a matar, o sea, siempre lo mata. La evolución del personaje es con qué emoción mata al otro. Ok. Entonces, es como que la parte que dicen que es lo que venimos a experimentar es la emoción de qué sentimos ante cada cosa que vivimos. Ahí se explicaría entonces lo que comúnmente llamamos el libre albedrío, ¿no? Ándale. Sí, o sea, como si porque- ese fuera tu libre albedrío. ¿Qué es lo que sientes? ajá, porque Sí, muchos pensé van a palabra. decir, oye, pues si ya está todo hecho, ya está, ya pasó, ya está definido, entonces ¿dónde queda el libre albedrío? Entonces aquí entraría, ¿no? Sí, lo conectaste muy bien. Ok. Porque justamente en eso estaba pensando al mismo tiempo. El libre albedrío. Sí, o sea, esa es la parte en la que terminamos volviéndonos los dueños, si podemos tener la decisión de algo, de lo que sentimos. Y tiene sentido. Porque Sí. nosotros somos quienes decidimos la emoción. O la interpretamos, o la alargamos, o la cortamos, o... Sí, como decías hace ratito, Ujú. me enojo en el momento y ya, o duro toda la vida con ese resentimiento, Así es. ese rencor, eso. Victimismo, una palabra que, cómo le molesta a la gente que se la digan. Güey, pues es que eres víctima. O sea, te estás haciendo la víctima. Le estás echando la culpa a tu amigo, pues tú eres el que traes eso. No, hace 20 años que no le hablo porque era un hijo de la chingada. Pero tú eres la víctima ahí que le está echando la culpa al amigo y te enojas cada vez que piensas en eso. Y a veces el otro ni en cuenta, ¿no? Así es, suele suceder así. Sí, pero hay que salir del victimismo. El victimismo, ¿cómo te das cuenta que estás siendo una persona que se victimiza? Cuando estás viendo el problema en el otro. Así nada más. Si el problema es del otro, es porque te estás volviendo víctima de la situación. Aparte de esas, vamos a entrar un poquito ya en cuestiones de aquí del canal, ¿no? Aparte de este tipo de emociones, rencor, ira, tristeza, etcétera, podemos traer energías del bajo astral con nosotros o energías oscuras. ¿Sí se nos pueden pegar realmente? Yo siento que sí. Yo siento que sí. Porque nosotros vibramos en frecuencias. Si vas y te metes a lugares donde han sucedido cosas pesadas y hay entidades, egregores que se alimentan de esas energías y de repente tú te metes ahí y no estás bien cuidado, bien protegido, es fácil que pueda pescarse una energía a ti. Pero solamente
cuando tú lo permites, Ujú. porque son como estaciones de radio. Si tú andas en 100, los de 50 ni te van a ver. Pero si tú entras a un lugar denso y te metes en esa frecuencia, te enganchas, ¿no? Y es fácil conectar. Entonces, es importante en tu autoobservación. Es la forma en cómo tú puedes entender cómo estás. Si estás enojado, si empezó a darte emociones que normalmente no tienes. Fíjate, a mí me pasaba algo. Cuando yo trabajaba hace años, me cansaba mucho con las personas. Entonces, yo no entendía que cada vez que trabajaba con una persona, había una combinación de energías. Y te lo digo, no lo entendía, no porque no lo hubiera escuchado, porque, o sea, cualquier persona sabe que se combinan las energías, ¿no? Y no te quedas con lo pesado, es fácil entender eso. Pero una cosa es decirlo, otra cosa es entenderlo y vivirlo, experimentarlo. Cuando empecé a cuidar mi campo de energía y empecé a estar en presencia, comprendí que en el proceso de estar trabajando, muchos de los pensamientos, de las emociones, de las sensaciones físicas que estoy experimentando durante esa hora, le pertenecen a la otra persona. Pero pasó tiempo para que yo lograra comprender eso. Yo cuando recién empecé, pues, cuando empiezas algo, eres novato. Estabas trabajando y de repente te decía, ay, me duele la cabeza. Ay, siento esto, el corazón. Ay, me cansé. Y ahorita trabajo y no me canso. Ok. Porque voy al mismo tiempo sintiendo y soltando. Soltando. Así es. El aplauso es una forma en cómo rompe la energía inmediata. Tú estás trabajando con alguien, si sientes que se te cansan los dedos, en ese momento, sacúdelos. Sacúdelos. Túmate la energía. La intención es una fuerza muy poderosa. Hay un poder y una ley que se llama la ley de la intención. Si yo me sacudo las manos con la intención de soltar la energía, eso estoy haciendo. Ok. Entonces, cuando estoy trabajando con una persona y de repente me llegan emociones que yo no traía, me llegan dolores que yo no traía, entonces sé que son de la otra persona. Porque ya lo sé. Antes pensaba que estaba trabajando, ay, me empezó a doler aquí, ¿no? Ay, me cansé, es que me cansé hoy, me dolió aquí. No, o sea, era la energía que le estaba trabajando. Ahora en cuanto la siento, ya agarro una pluma y me la sacudo, o me la saco, un campanazo, un cuenco, un truquito para soltar, pero la estoy reprendiendo constantemente, ya no me la estoy guardando. Cubro mi ombligo, que es muy importante, cubrir su ombligo cuando se trabaja con otras personas. Pido permiso, me despido, te suelto y me suelto, ya al final. Entonces, son formas en cómo vas trabajando la energía y la vas sintiendo. Y si estás en presencia, te permites sentir. Ok. Y así es una de las formas en cómo la vas limpiando también. Órale. Ya para terminar, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería el mensaje final para todo aquel tipo de persona que pues que nunca se ha descargado o se ha limpiado? O sea, ¿qué es lo que le pudiéramos decir? Pues yo te diría que te ames, y el amor propio tiene que ver con estar bien contigo mismo y tiene que ver con consentirte, tiene que ver con merecer, con darte algo que te haga sentir mejor y que no tenga que ver con comprarte un reloj o un teléfono o algo que te dé una química de bienestar momentánea, que es importante que tú te observes, que te conozcas y que
te destruyas y te transformes. Ok, ya para terminar, a través de este tipo de masajes, la gente puede llegar a, vamos, se puede llegar a sugestionar a alguien o simplemente es todo lo que fluye es de uno. Se puede llegar a sugestionar a alguien. No, es la misma persona. Ajá. Que cuando tú le explicas, cuando ahorita decías, tú le explicas al principio por dónde lo va a llevar, la misma mente le puede jugar un truquito a la persona. ¿Y qué tipo de truco sería? Pues, no sé, o sea, decir, mira, pues tanto para bien como para mal, pues. O sea, pues, no sé si no sé hacia dónde lo llevas, pero lo que tú te crees, te creas. Esa es una realidad, lo que realmente crees. Porque luego dicen, no, pues si yo me la creo que quiero esto y no me lo creo. No te lo estás creando, no te lo estás creyendo. El creer no significa el decirlo, sino el saber, tener una certeza dentro de ti que así funciona. Yo cuando le explico a las personas, y más en la hipnosis, porque luego la hipnosis, la gente cree que no sabe qué pasa, que se van a dormir. Y les digo, no, la hipnosis simplemente tú vas a saber que estás sentado aquí, vas a empezar a ver más la imaginación, y tú lo único que vas a hacer es decirme lo que ves. ¿Ok? Porque creen que se van a dormir y que no van a saber qué van a decir. No, en una hipnosis, si tú, no sé, por ejemplo, estás viendo algo que te dio vergüenza, no, es que estoy viendo que me robé algo, ¿no? Y a ti te da vergüenza decirlo. Y si tú no me lo quieres decir, no me lo dices. O sea, tienes la facultad de no decir. La gente va porque está buscando sanar algo, ¿no? Entonces, tiene que conectar con la sinceridad, sino para qué va, ¿verdad? Sí, se tiene que abrir. Entonces, pero yo les explico, no para sugestionarlos, sino para que comprendan qué es lo que puede suceder. Porque el primer paso de la liberación es la toma de conciencia. Entonces, tomar conciencia de que algo puede suceder te permite aceptar la experiencia. Si yo con palabras simples hago que tú comprendas que es una hipnosis, va a ser más fácil que te permitas vivirlo, porque ya no vas a tener tanto miedo a lo desconocido, de qué me va a pasar, ¿no? O sea, me va a dormir y si me bolsea este vato, qué pedo. Entonces, cuando tú le explicas a las personas, sí hay una sugestión, pero más que nada es una información para que se permitan dejarse llevar. Ok. Así es. Y al final, el terapeuta es el que lleva la energía a ese espacio. Entonces, él, en mi caso, yo te voy a llevar de la forma que me permite el ser, llevarte, ¿no? Y también algo que no mencioné que tiene que ver con la presencia es que cuando uno está en presencia y haces a un lado los pensamientos, permites que el espíritu se manifieste también, ¿no? Y esa es la forma en cómo abres la mente y dejas de ser tú y simplemente eres. Y es el ser, ¿no? El que trabaja también ahí. Ok. Pues Antonio, muchísimas gracias por toda esta información. Desde ahorita queda abierta la invitación para cuando gustes muchísimas gracias. acompañarnos nuevamente. Y pues ya para cerrarme, me gustaría que nos recordaras dónde te pueden encontrar los talleres que próximamente vas a hacer y pues tus redes sociales, ¿no? Muy bien, vamos a tener un taller el 2 y el 9 de mayo, son 2 sábados, es un taller de bioelectromasaje, de la terapia que he ido acuñando, que comencé platicándoles la historia de cómo se originó, pero entre el chile, mole y pozole ahí se fue quedando, pero esa es la terapia que les voy a enseñar cómo usar la energía eléctrica, cómo meter a las personas en meditación, cómo liberar las emociones y cómo hacer ajustes quiroprácticos y alfabiotistas de una forma práctica. Haciéndolo lo van a aprender.
Es el 2, el 9. Son sábados. Estamos frente a Jardín Botánico. El lugar se llama Prachanti. Ahí es donde tenemos los consultorios, damos las clases de yoga, hacemos los talleres también. Y estamos por Boulevard Universitarios, frente al vivero del Jardín Botánico. Y mi Instagram es Antonio el Blanco. Así me pueden encontrar en Instagram. Y en Prachanti CLN es el Instagram del negocio. Y mi teléfono donde hago las citas es el 6671-592321. Si quiere una cita, pues búsqueme. Y si le duele algo, se lo quitamos. Pues muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ti, Chava. Muy bien, me la pasé a gusto y espero pues que haya podido sumarle al granito de mostaza ahí a las personas para que crezca algo. Así es, así va a ser. Y después de todo esto, pues queda una pregunta para ustedes, ¿no? ¿El cuerpo solamente reacciona o también recuerda? O como lo veíamos ahorita, libera algo más. Recuerden que nosotros traemos a los testigos, ponemos la información sobre la mesa, ustedes deciden qué es lo que van a creer. Recuerden, no se les olvide suscribirse, activar la campanita, compartir esta información a quien crean ustedes que les puede servir. Realmente es una información muy valiosa y espero que pues lo puedan compartir, ¿no? Sin más por el momento, nos vemos la próxima.